Muy bien, pues vamos a empezar. ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días, muy bien. Qué bueno, me da gusto. Todos nos acompañan de aquí de la ciudad de Monterrey o el área metropolitana, o están en algún otro estado de la República. No, yo estoy en Guadalajara. Muy bien, pues bienvenida de Guadalajara. Gracias. Muy bien. Lo que vamos a ver hoy, digo, vamos a ver, un poquito más o menos, ponerlos un poquito en perspectiva en el tema del REPSE, porque a pesar de que ya tiene pues, casi 4 años de que inició su vigencia por las reformas que hubo a la ley, que es de las cosas que vamos a ver ahorita. Pero en el transcurso de estos pues, 3 años y un poquito más de tiempo, sí ha habido pues, mucha duda, mucha incertidumbre, sobre todo por las presiones que han tenido las empresas que se han tenido que registrar pues, en la plataforma, ¿verdad? Pero pues, vamos a darle un ratito. Me voy a presentar. Yo soy el licenciado Prisciliano Barragán Hernández. Yo soy abogado de profesión desde hace 35 años aproximadamente. Toda mi vida le he dedicado, pues, obviamente, a la parte laboral, a la parte de recursos humanos. Durante muchos años estuve trabajando en empresas en las áreas de recursos humanos. Entonces, en los últimos 7 años aproximadamente, pues ya me he dedicado a la labor de mi profesión de manera independiente. Entonces, pues apoyando y asesorando empresas en temas de cumplimientos normativos, incluyendo la parte, pues, obviamente, laboral, que tiene que ver también, aparte de los temas, laborales en las empresas, pues también en el tema de cumplimiento, en el tema de que nos ocupa el día de hoy, que es el tema del REPSE por las empresas que otorgan servicios especializados u obras especializadas. Muy bien. ¿Sí me escuchas? ¿Sí se ve la presentación? Sí, sí se ve. Muy bien. Sí. Bueno, vamos a ver, como les decía hoy, pues el tema de la subcontratación laboral en México. Pues como les comenté, yo soy Prisciliano Barragán Hernández, entonces pues vamos a estar aquí un ratito platicando. Cualquier duda que tengan, por favor me la hacen saber. Voy a tratar de contestarle en caso de que contesten en el chat, pero sí me gustaría pues que participaran aquí en la sesión pues para verlos y contestarles cualquier duda que tengan al respecto. Sí, está rico acá. Muy bien. Como les comentaba ahorita, haciendo un poquito de antecedente histórico de dónde viene todo este tema de la subcontratación. Cuando en el tema del transcurso de la historia de la Ley Federal del Trabajo, pues ha habido algunas reformas que salieron allá por la primera Ley Federal del Trabajo que surgió sin irnos, bueno, más atrás de la original que fue en el 31. En 1970 con las reformas, pues empezó a generalizarse la contratación de servicios básicos de limpieza y seguridad proporcionados por terceros. Yo recuerdo hace muchos años, allá a finales de los años 80 o principios de los años 90, nos tocó colaborar en una empresa algunos años ahí en el área de recursos humanos. Entonces, pues era muy común, más que de recursos humanos, nosotros que lo controláramos, pero como es una empresa muy grande al día de hoy, era muy común que viéramos que llegaba gente que la llamaban la famosa que tenían personal por administración. Pues era gente que hacía trabajos a veces de limpieza en los patios, colaboraban con alguna modificación, pero sabíamos que era gente que trabajaba con otra empresa que le prestaba servicios a esa empresa. Entonces, pero ya estamos hablando que pues fueron durante muchos años, ese era un ejercicio común y esa práctica que tenían pues, en muchísimas de las empresas, sobre todo en las empresas grandes. Con la entrada del Tratado de Libre Comercio, allá a principios de los años 90, 94 más o menos, se consideró a la figura de la subcontratación aplicada a los procesos industriales como la manufactura, donde a veces por necesidades operativas de algunas de las empresas, pues tenían la necesidad de subcontratar, sobre todo cuando tenían los famosos picos de producción en las empresas, era bien común, pues tráiganse gente y vamos a meterlos a trabajar de manera temporal o por ciertos periodos de tiempo, no nos crean un pasivo laboral y dejan de prestar servicios en la empresa.
Luego, siguiendo un poquito con el tiempo, en el año más o menos 2006, la OIT emitió una recomendación, la 198, mediante la cual propuso a los estados instrumentar una política nacional de protección, pues obviamente al empleo de los trabajadores. Siguiendo un poquito con el tiempo, a finales de la administración de Felipe Calderón, y se reformó, hubo una reforma muy importante sobre estos temas a la Ley Federal del Trabajo y tratando de poner orden precisamente en el tema de aquellos abusos que tenían las empresas, tanto las beneficiarias como las prestadoras de servicios, en el tema de la subcontratación. Se decidió en esa reforma que entró en vigor a partir del 1 de diciembre del 2012, cuando entró Enrique Peña Nieto como presidente de México. Entró en vigor esta reforma donde se incorporó a la Ley Federal del Trabajo la figura de la subcontratación, donde se agregaron los artículos 15A al 15D, y donde en esa figura se autorizaba la subcontratación siempre y cuando no abarcara la totalidad del personal que trabajaba en la empresa. Entonces, el tema con esta reforma, a partir de esta autorización de crear una figura de subcontratación para tratar de poner orden a esos abusos que les comentaba por el tema de la subcontratación, pues desgraciadamente muchísimas empresas, de manera interna, seguían teniendo mucho personal. Entonces, ¿qué hacían las empresas? O sea, de hecho, nos tocó colaborar con una empresa, no voy a decir obviamente nombres, pero donde pues prácticamente la mitad de su plantilla operativa pues pertenecía a una empresa prestadora de servicios de personal, que tampoco voy a decir el nombre por respeto a la empresa que todavía sigue dando estos tipos de servicios. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que metías a trabajar gente en la empresa haciendo servicios iguales o similares, a lo mejor con salarios iguales o similares a las gentes que sí pertenecían a tu pasivo laboral o a tu nómina o a tu plantilla de personal, pero obviamente pues no te creaban antigüedad, no les daba las mismas prestaciones, no tenían acceso a los beneficios de seguridad social con los beneficios que tú tenías, a lo mejor no tenían tus prestaciones, no tenías tus días de aguinaldo, no tenías los vales de despensa o no tenías acceso ni siquiera al PTU o a las utilidades. Entonces, de hecho, algunos de los ejercicios que nos tocó hacer por ahí es que como parte de esta metodología que se desgraciadamente mal utilizó en las empresas, era que teníamos que incluso sustituir los nombres de los puestos de aquellas personas que prestaran servicios por medio de esas empresas prestadoras de servicios de personal, para que los puestos no sonaran igual. Por ejemplo, si nosotros teníamos, por ejemplo, en la empresa un título con un puesto que se llamara técnico en alguna situación en específica, pues a personas que estaban trabajando por medio de esa empresa prestadora de servicios, pues le teníamos que poner un nombre diferente, pues ayudante de no sé qué, o algún puesto que no sonara exactamente igual, porque corríamos el riesgo de que la autoridad, llámese la Secretaría del Trabajo, pues multara a las empresas, que se supone que el espíritu de esta reforma del 2012, con que entró en vigor a partir del 1 de diciembre del 2012, pues no se llevara así como, pues esa era, no era el espíritu de la ley. O sea, simplemente pues era el poner orden y tratar de que se evitaran estos tipos de abusos y que las empresas realmente subutilizaran el servicio de personal única y exclusivamente para aquellas situaciones de manera temporal o por cargas de trabajo excesivas en las empresas que a veces hay, subcontrataran servicios muy específicos de ciertas actividades
que tuvieran que realizar dentro de la empresa, pero obviamente de manera temporal. Pues resulta que al hacer una revisión en la empresa, en este caso de lo que les estoy platicando, resultó que había gente subcontratada por esa empresa prestadora de servicios que tenía entre 5 y 8 y hasta 10 años trabajando por medio de esa figura de subcontratación. Entonces, al final sí tienen una antigüedad, pero nunca pudieron, a pesar de estar haciendo labores iguales o similares a las que se realizaban en la empresa con otro que sí trabajaba directamente en la empresa, entonces, pues no habían creado realmente una antigüedad dentro de la empresa. Entonces, al final se tomó la decisión, precisamente derivado de esta reforma, pues todas aquellas personas, las que ya tuvieran sobre todo más antigüedad, pues irlas incorporando a la nómina de la empresa, respetándole la antigüedad que tenían desde el tiempo que iniciaron a trabajar, aún con la empresa que prestaba servicios de subcontratación de personal. Luego en el tiempo, pues, ya con la nueva administración que entró a partir del 2018, y con todo lo que se estuvo empujando en la en el Congreso de la Unión, pues al final se aprueba esta iniciativa de hacer la reforma a la ley, y el 23 de abril del año 2021, pues entró la reforma a la Ley Federal del Trabajo y se publicó en el Diario Oficial, donde tanto la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social, el Infonavit, etcétera, este, empezando por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se prohibió la figura de la subcontratación, donde, este, pues en base a lo que vamos a ver ahorita en la presentación. ¿Qué es lo que con esta reforma se modificó a partir de esta reforma de abril del 2023? Pues obviamente, empezando como decíamos por la Constitución, pero ya en la parte normativa general que les aplica a las empresas de manera recurrente, pues obviamente tiene que ver, como les comento, pues obviamente directamente de lo que establece la ley. De ahí surgen modificaciones y reformas y criterios de aplicación, pues como les comentaba ahorita, tanto en la ley del Seguro Social, obviamente la ley del Infonavit, el Código Fiscal de la Federación, en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio Público del Estado, que tiene que ver con el tema del ISSSTE, eh, la ley del impuesto sobre la renta, en la ley reglamentaria de la fracción 13 del apartado B de la Constitución, como lo decíamos ahorita, la ley del IVA, y a finales de septiembre o finales de agosto, perdón, o principios de septiembre del año 2021, se agregó por ahí un criterio de la ley antilavado, que es, pues, es la ley federal para prevenir operaciones con recursos de procedencia ilícita, o la que le llaman la famosa ley antilavado. Ahorita vamos a ver un poquito más a detalle estos temas. Pues obviamente, como lo comentábamos, el principal objetivo, pues, de esta reforma que hubo, obviamente, pues ya tiene 3 años, pues era el fortalecer a través de la eliminación de la subcontratación laboral, toda vez que dicha figura pues dañaba los derechos laborales de las personas trabajadoras, disminuyendo, claro está, las obligaciones de los patrones para reconocer sus prerrogativas. Por esta razón se establecieron nuevas reglas a fin de que las personas físicas o morales contrataran únicamente la prestación de servicios de carácter especializado o de la ejecución de obras especializadas. Una pregunta: ¿ustedes como empresas donde están colaborando están registrados en el REPSE o tienen servicios de un tercero que les da servicios y que estén registrados en el REPSE? Ambos. O sea, dan servicio y tienen servicios Y de un también contratamos tercero. servicios. Ujú. Ok, muy bien. Si nos vamos ya al tema de lo que establece ya específicamente la Ley Federal del Trabajo, pues dice que en el artículo 15 de la ley, ya con la reforma a partir del 21, dice que el trabajo en régimen de subcontratación es aquel por medio del cual un patrón ejecuta obras o presta servicios con sus trabajadores bajo su dependencia a favor de un contratante,
que fija que es el beneficiario de los servicios para efectos prácticos, que fija tareas y supervisa el desarrollo de un servicio o la ejecución de una obra, pues en el caso de las actividades que vayan a realizar. ¿Cuáles son las características muy importantes que debe de tener? El que no podrá abarcar la totalidad de las actividades iguales o similares en su totalidad que se desarrollen en el centro de trabajo o en la empresa donde se desarrollen. Obviamente deben de justificar el carácter especializado y no podrá comprender tareas iguales o similares a las que realizan el resto de los trabajadores al servicio de la contratante. ¿Qué dice el artículo 12? Obviamente, pues es el principio de este espíritu, de esta reforma que tuvo la ley en el 21, donde queda prohibida la subcontratación de personal, entendiéndose esta cuando una persona física o moral proporciona o pone a disposición trabajadores propios en beneficio de otra. Pero cabe resaltar que las agencias de empleo o intermediarios que intervienen en el proceso de contratación de personal podrán participar en el reclutamiento, selección, entrenamiento y capacitación, entre otros. Estas no se considerarán patrones ya que este carácter lo tiene quien se beneficia de los servicios. O sea, es decir, las sigue pues todas las agencias que sigue habiendo de colocación y de administración de personal, obviamente las cuales si están poniendo personal a disposición de un tercero, independientemente del giro de la empresa, pues tienen que estar registrados en el REPSE. Siguiendo con la misma ley, el artículo 13 dice que se permite la subcontratación de servicios especializados o la ejecución de obras especializadas que no formen parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante de la beneficiaria de estos, y siempre que el contratista esté registrado en el padrón público a que se refiere el artículo 15, es decir, la plataforma del REPSE. ¿Qué significa? ¿Qué es el objeto social? El objeto social, pues obviamente, dentro de las actas constitutivas de las sociedades, es decir, cuando se crea una sociedad anónima de capital variable, de responsabilidad ilimitada, cualquier tipo de sociedad donde se realice y se establezca una empresa o un grupo de personas físicas se dediquen a una actividad específica de negocio, de bienes o servicios, pues ¿cuál es el objeto de la sociedad? Pues el vender, el comprar, el exportar, el representar, el tratar, el capacitar, no sé, el crear ciertas figuras de negocio que le convengan a la propia sociedad. Eso es el objeto social como tal. Y, pues, ¿cuál es la actividad? Como quiera, vamos a ver ahorita, la actividad económica preponderante, pues obviamente es de todas esas actividades que realiza o que están establecidas en el dicho objeto social, en el acta constitutiva de la empresa, pues realmente que es a lo que más se dedica. O sea, allá por el 2021, cuando empezó a haber las reformas, donde tuvimos la oportunidad de apoyar a pues, un buen grupo de empresas aquí por lo menos aquí en Nuevo León, sí nos dimos cuenta que dentro de los objetos sociales de las empresas, como parte de las finalidades y tratando de abarcar pues prácticamente cualquier tipo y giro de negocio, a lo que se pudiera dedicar la empresa, pues tenían una infinidad de situaciones ahí que estaban establecidas o actividades a las cuales se podían dedicar y que estaban establecidas en ese objeto social. Pero a final de cuentas, pues vamos a decirlo de alguna manera, el 80-20 de las actividades, pues realmente, pues ¿cuál es tu actividad realmente preponderante? Pues es que yo nada más exporto o proceso o fabrico o vendo, o sea, entonces, acuérdense ustedes, por ejemplo, en la constancia de situación fiscal, por eso es importante también, ahí se establecen pues cuáles son las actividades económicas a las que realizan las empresas. Si ustedes
sacan una constancia de situación fiscal, incluso hasta las personales, pues ahí viene cuál es tu actividad principal y ahí viene desglosado en porcentajes. Pues mi actividad es la prestación de servicios profesionales al 50%, al 60%. Mi actividad es la venta, la compra, la representación de productos específicos para la industria de alimentos, por decir un ejemplo, y es el 60% o el 70% y lo demás por vendo y traslado y represento, pues el otro 15%, etcétera, etcétera. No sé, pero al final, ¿cuál es la actividad económica preponderante? Pero el espíritu de esta reforma, de este control que tiene y que limita la Ley Federal del Trabajo es que precisamente aquellas empresas que presten servicios especializados o hagan obras especializadas no podrán realizar actividades iguales o similares a las empresas a las que pretendan darles servicios. Por eso es importante y por eso está aquí aclarado. O sea, no podrás hacer situaciones iguales o similares a la que pudiera ser beneficiarle los servicios, en este caso la empresa contratante. ¿Alguna pregunta hasta ahorita? No. Muy bien. Dice que los servicios u obras complementarias o compartidas prestadas entre empresas de un mismo grupo empresarial también se considerarán como especializados siempre y cuando no formen parte del objetivo social ni de la actividad económica preponderante de la empresa que lo reciba. Es decir, cuando existen grupos de empresas donde hay corporativos, donde el corporativo como cabeza de negocio, pues tiene una finalidad y como el fin del negocio, pero pues tiene filiales o subsidiarias que también pertenecen al mismo grupo internamente pudieran prestarse servicios, pero siempre y cuando esos servicios que se pudieran prestar entre empresas del mismo grupo pues no, igual, pues no se contrapongan contra este criterio de la actividad económica preponderante ni del objeto social específico de esa empresa en lo particular, porque eso obviamente pues se estaría violentando este criterio de la propia ley en cuanto al tema de la subcontratación. Eh, ¿Cuáles son las diferencias conceptuales de del personal entre la ley actual y la ley anterior que les comentaba que todavía pues estaba en vigor hasta el 2012? Tanto pues en la legislación que se reformó a partir del 2012, el contratista presta servicios a favor del contratante con personal propio y dependiente del primero. El contratante fija las tareas a los trabajadores subcontratados y los supervisa. Obviamente, pues, ¿cuál era el criterio que les comentaba ahorita? No podrá abarcar la totalidad de actividades iguales o similares a desarrollar en el centro de trabajo. Y obviamente, pues se prohibiera cualquier transferencia de personal del contratante al contratista con el objeto de disminuir sus derechos laborales, que era lo que les comentaba. Desgraciadamente, antes de la reforma del 21, se abusó mucho la figura de la subcontratación, donde precisamente pues era lo que desgraciadamente estuvieron haciendo muchas empresas con el fin de quitarse cargas patronales con respecto de las obligaciones de seguridad social, llámese Seguro Social, Infonavit, 2%, 3% sobre nómina, lo que les aplique a las entidades federativas. Aquí en el caso de Nuevo León pues sabemos todos que es el 3% del impuesto, etcétera. Pues no debería ser así. Ya con la entrada en vigor de la ley, de la reforma de la ley en el tema de la subcontratación a partir de abril del 2021, pues obviamente dice que habrá subcontratación, dice, cuando una persona física o moral denominada contratista proporciona o pone a disposición trabajadores en beneficio de otra denominada contratante de manera, aquí es bien importante y lo voy a puntualizar, permanente, indefinida o periódica. Si se cumplen esos tres supuestos, sí deberá contar con el registro en el REPSE y acreditar su carácter especializado de las labores que sus trabajadores llevan a cabo en las instalaciones de otra, siempre y cuando no tengan el mismo objeto social o actividad económica preponderante como lo hemos estado platicando.
Precisamente en este punto es donde ha habido mucha incertidumbre con respecto a las empresas si deberían estar obligadas o no a estar registradas en el REPSE. Precisamente hemos tenido la oportunidad, pues, de platicar con una buena cantidad de empresas que como son prestadoras de servicios muy específicos y que le dan servicios a la industria en general, pues muchas veces dicen, oye, nosotros tengo un cliente que es muy grande y me está pidiendo que me registre en el REPSE para poderle brindar servicios, que precisamente fue lo que pasó a raíz de la reforma en el 2021, donde las empresas grandes, sin decir nombres, por lo menos aquí de lo que nos tocó participar aquí en el estado de Nuevo León, eh, pues dicen, mira, yo empresa grande no voy a batallar, tú me prestas un servicio específico, especializado, entonces sí necesito que te registres en el REPSE. Pero ¿qué es lo que pasaba? Que esas empresas, si no estaban cumpliendo literalmente estos supuestos que hablan de la permanencia, que no estuvieran permanentes, indefinidos o periódicos, y tampoco estaban poniendo personal a disposición como tal. Es decir, pues llega una empresa que da servicios, vamos a poner un ejemplo de empresas que instalan y dan mantenimiento a los climas de las empresas. Entonces, pues, ¿qué es lo que pasa? Llegan dos personas o tres personas a darle un servicio de mantenimiento en unas instalaciones de una bodega o de una empresa, de una fábrica que se dedica a algo. Entonces, están ahí dos o tres personas, van y hacen el servicio de mantenimiento, están ahí unas 2 o 3 horas o 4 horas trabajando en el mantenimiento de los climas, o a lo mejor se tardan 3 días en trabajar, pero ¿en qué momento se cumplió el tema de la permanencia permanentes indefinidos o periódicos? O sea, simplemente fueron a aplicar, en ningún momento estuvieron a disposición de la empresa que pudiera considerarse como fines especiales de los servicios, fueron, hicieron un servicio especializado de mantenimiento de climas y se retiraron. O sea, no estaban apegados a la hora de la empresa, llegaban a la hora que ellos podían llegar a su trabajo, nomás las únicas instrucciones que seguían eran: vas a llegar aquí, le vas a preguntar por el jefe de mantenimiento que se llama fulano de tal, y él te va a guiar exactamente dónde están los equipos que a los que se requiere que se les dé mantenimiento de climas. Entonces, pero ¿en qué momento se puso personal a disposición? Pues en ningún momento. Y como esos casos, pues hubo muchos donde empresas estuvieron obligadas a registrarse en el REP, se las obligaron a registrarse pues para seguir su giro de negocio, porque otra vez pues las empresas no quisieron meterse en problemas con el tema de la subcontratación, dijeron, tú te vas a registrar si me quieres dando servicio. Entonces, pues ya pues si lo ven como conveniencia de negocio, pues se tuvieron que registrar, pero pues, obviamente con todas las obligaciones, que es lo que vamos a ver ahorita un poquito más adelantito en el tema del REPSE. ¿Alguna pregunta al respecto? Bueno, vamos a continuar. ¿Cuáles son las principales modificaciones sobre este tema? Pues obviamente, como hemos estado comentando, se prohíbe la subcontratación de personal, considerada así cuando una persona física o moral, denominada contratista, proporciona o pone a disposición sus trabajadores en beneficio de otra llamada contratante. Las agencias de empleo o intermediarios, como establece la ley, que intervienen en el proceso de contratación personal, podrán participar en reclutamiento, selección, entrenamiento y capacitación, y no serán considerados como patrones. Solo los beneficiarios de los servicios prestados por la agencia de empleo obviamente lo serán. ¿Por qué? Porque están poniendo cierto personal a disposición de un tercero, bajo las reglas, bajo los controles y en las instalaciones de esa empresa beneficiaria, lo que se pudiera considerar como beneficiaria de los servicios. Dice que los contratistas de servicios especializados deberán inscribirse pues, en el padrón, como ya lo hicieron muchas empresas. A lo mejor ustedes ya están registrados obviamente en el REPS desde hace 3 años o más, que habilite para tal efecto. Lo que lo hizo, pues obviamente la Secretaría del Trabajo lo hizo en su momento con la plataforma, al crear la plataforma del REPSE, y tienen un término de 30 días naturales. Las empresas lo tenían en ese entonces para hacerlo, para expedir las disposiciones de carácter general que se hicieron en su momento.
eh, a dicho registro mismo que se otorgará solo si el contratista se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales y de seguridad social. A las empresas que ya tuvieron la necesidad por negocio, por presiones o por la situación que haya sido, pero al final tuvieron que registrarse en el REPSE, pues lo primero que saben que tienen que cumplir es el filtro más importante, es que tienen que estar al corriente en las obligaciones de seguridad social. Es decir, tienen que estar al corriente tanto en el Seguro Social, en el Infonavit, como en el SAT. O sea, no pueden, si tuvieran algún crédito sin resolver o una situación abierta, pues ahí les va a votar. Entonces, no, el sistema no te va a dejar avanzar la plataforma del REPSE para hacer los registros. Y obviamente, pues sabemos todos que este registro, pues ya una vez aprobado por la misma Secretaría del Trabajo, una vez revisada la información ingresada al sistema, pues tiene una vigencia de 3 años y la cual es susceptible de cancelación o negativa por parte de la Secretaría del Trabajo. Obviamente, dentro de las situaciones que pasan aquí, al registrarse las empresas en el REPSE, pues también tenían un periodo de tiempo y establecido donde la empresa tenía que esperar para que se diera, se aprobara su registro o se negara y pues que ahí apareciera cuál era el motivo por cual no se estaban aprobando, si había dudas con la información o no se estaban justificando las especialidades de las personas o de las posiciones que estaban registrando como servicios especializados. Recuerden ustedes que estamos hablando de servicios y de obras especializadas. La afirmativa ficta dice, es decir, es el silencio por parte de la autoridad, en este caso la Secretaría del Trabajo, al hacer la solicitud, es decir, si al registrarse las empresas en el REPSE y pasaban 20 días y dentro de esos 20 días no había una respuesta por parte de la misma plataforma del sistema, en este caso la Secretaría del Trabajo, ya se consideraba como una afirmativa, es decir, ya se consideraba esa empresa como registrada para efectos del REPS, o sea, por eso se llama una afirmativa ficta, o sea, ese silencio de la autoridad da por entendido que cumpliéndose el plazo de esos 20 días hábiles y de no contestar de manera negativa o positiva, se da por entendido que automáticamente las empresas quedan registradas en el REPSE. Nada más que había que justificar, lo que no me tocó haber visto ningún caso en lo particular, lo que sí es que estuvieron muy justas en los tiempos, sobre todo al principio de que entró en vigor la reforma ya en el año 2021, a partir de que empecé, una muy buena cantidad de empresas tuvieron la necesidad de empezar a registrarse, pues sí, se saturaba la plataforma, entonces eran muy cortos los tiempos que se daban al final, y estuvieron muy justos en los tiempos de los 20 días. Dentro de la subcontratación de personas en el ámbito fiscal y en el ámbito laboral, dice que esta reforma prohibió en términos generales el uso de la figura de la subcontratación de personal previsto pues, tanto en la Ley Federal del Trabajo como en el Código Fiscal de la Federación, donde se plantean casos de excepción y solo serán en los casos de subcontratación de servicios especializados o la ejecución de obras especializadas, como lo hemos estado platicando ahorita durante esta sesión. Se considerará como servicios especializados los servicios o obras complementarias o compartidas prestados entre empresas, como lo hemos estado viendo, que esto pues ya hablamos de que es el insourcing legal, o sea, servicios entre empresas de un mismo grupo. Y el outsourcing legal, pues sería aquel donde queda permitida la subcontratación de servicios especializados o la ejecución de obras especializadas y que no formen parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante de la empresa que se beneficie de los servicios, también como lo hemos estado platicando. Si se cumplen estas figuras, pues no tendríamos problema en que se presten servicios y que se ponga personal a disposición, siempre y cuando, lo recalco, se justifique el carácter especializado de los servicios que se están prestando a un tercero. Dentro de los requisitos que se piden o de las formalidades para la subcontratación de servicios especializados o la ejecución de obras, pues obviamente siempre deben formalizarse mediante un contrato
por escrito de prestación de servicios en el que se señale cuál es el objeto de los servicios a proporcionar o las obras que se vayan a realizar, así como el número aproximado de trabajadores que participarán en el cumplimiento de dicho contrato, también justificando precisamente lo que hemos estado platicando, ese carácter especializado. Las personas físicas o morales que subcontraten servicios o especializados o la ejecución de obras especializadas con un contratista que incumpla con las obligaciones que deriven de las relaciones con sus trabajadores serán responsables solidarios. Es decir, acuérdense ahorita que lo veíamos, el primer requisito para que una empresa se registre dentro de la plataforma del REPS es que tiene que tener cumplidas sus obligaciones por temas de seguridad social que tengan que ver con Infonavit, como lo comentábamos ahorita, con el SAT y con el Seguro Social. Pero si aún así, ya estando registrados, empiezan a proporcionar servicios a terceros, ya con el supuesto soporte del el documento que los acredita como empresa registrada en el REPSE para brindar servicios o obras especializadas, pero no cumple, obviamente, pues la empresa que se consideraría como beneficiaria, pues sería solidariamente responsable. De hecho, acaba de salir una publicación hace poquito, lo vi por ahí en LinkedIn, donde más de 20,000 empresas fueron requeridas porque no están cumpliendo con estas obligaciones. Entonces, es importante, si ustedes están siendo beneficiados con el servicio de una empresa que les presta servicios y que están registrados en el REPSE, porque están poniendo disposición personal dentro de sus instalaciones, revisen muy bien qué es lo que establece el contrato. Obviamente tiene que haber un contrato de por medio, y si ustedes son empresas que están registradas en el REPSE y están brindando servicios a un tercero, también pues es bien importante que estén cumpliendo con las obligaciones con respecto de sus trabajadores en el tema de la obligación que tienen que estar en cumplir con las obligaciones de seguridad social. ¿Cuáles son los requisitos para proporcionar el servicio de subcontratación especializada o la ejecución de obras especializadas? Pues obviamente primero, pues contar con el registro ante la Secretaría del Trabajo, que tiene que ver obviamente con el REPSE. Como lo hemos estado comentando, que es pues, de los temas más importantes, estar al corriente con sus obligaciones fiscales y de seguridad social. Y obviamente, como lo también ya es sabido, pues el renovar su registro cada 3 años, que ya en tiempos, las primeras empresas o todas aquellas empresas que se registraron a partir de la entrada en vigor de la reforma en abril del 21, vamos a empezar que a pesar de que hubo los tiempos donde empezó a haber cambios internos en las empresas que tenían personales con un tercero, con la figura de subcontratación todavía con el modelo de la subcontratación que databa de la ley del 2012, pues tuvieron que hacer esos cambios internos donde hubo las famosas sustituciones patronales única y exclusivamente del personal. Entonces, y ya de ahí entonces, pues ya aquellas empresas que tenían la necesidad de registrarse por conveniencia de negocio, por lo que haya sido para en el REPSE, pues ya esos 3 años se cumplieron el año pasado. Entonces ya tuvieron que empezar a renovar sus registros en el REPSE a partir de abril, mayo, junio, etcétera, del año pasado. Dentro de las obligaciones que se exigen también, pues es el que deberán proporcionar cada 4 meses, a más tardar el día 17 de los meses de enero, mayo, septiembre y la siguiente información, que son los datos generales de la empresa que está prestando servicios a un tercero, el tipo de contrato de servicios, la determinación de los salarios. Estamos hablando hacia el tema del seguro social, del salario base con el que están registrados los trabajadores y los montos de las aportaciones y amortizaciones en caso de que tenga personal crédito de Infonavit, la lista detallada de los trabajadores que están prestando servicios a un tercero y una copia siempre del registro emitido por la propia Secretaría del Trabajo que habla del REPSE. Por lo que el contratante será siempre, como lo hemos estado comentando, solidariamente responsable de las obligaciones laborales asumidas entre el contratista y sus trabajadores en caso de que el contratista pues, no cumpliera, ¿verdad?
Eh, si retomamos un poquito el tema de lo que es el objeto social, pues es lo que les comentaba ahorita al principio de la sesión, pues el objeto social, pues es la finalidad por la que se constituye una empresa, es decir, pues el comercializar, exportar, representar, fabricar, usar capacidad, etcétera. Y la actividad económica preponderante, pues obviamente es lo que dice el artículo 45 del reglamento del Código Fiscal de la Federación, que se considerará preponderante aquella actividad económica por lo que en el ejercicio de que se trate, el contribuyente obtenga el ingreso superior respecto de cualquiera de sus otras actividades. Por eso les decía, acuérdense que la constancia de situación fiscal que sacan las empresas o siempre van a ir cuál es la actividad que tiene el mayor ingreso, siempre va a ir en primer lugar, independientemente del porcentaje. Esa es la que siempre se considerará para efectos del REPSE como actividad económica preponderante. Este es un ejemplo pues de los que tengan registros en el REPSE, pues este es el formato que te arroja el sistema, ya que fue aprobado el registro después de que la Secretaría del Trabajo pues, revisó la información, se cumplieron los requisitos, se cumplió y no se tienen adeudos pendientes con la autoridad fiscal ni de seguridad social. Pues ya después de ciertos días ya entra uno nuevamente a la plataforma y ya te arroja este formato donde se establecen ahí lo que se está, de que ya se existe, se registra, entonces ya la misma autoridad dice, por ejemplo, aquí dice que conforme a lo establecido en tales artículos, de acuerdo con los que se dan a conocer las disposiciones de carácter general del registro, se procede a registrarse, aquí donde dice que se determina. Dice, primero, procede a realizar la inscripción en el padrón público de contratistas de servicios especializados o obras especializadas. Esta autoridad permite emitir el aviso de registro número tal que tiene las siguientes actividades. Obviamente, pues ya establece lo que viene en el objeto social, que es lo que se registra. Por ejemplo, en este caso de este ejemplo, pues es una empresa que está autorizada para prestar servicios de capacitación, entrenamiento, asesoría, selección y reclutamiento de personal, así como cursos de actualización de profesionistas y técnicos. Entonces, este es el famoso registro y obviamente pues este tiene vigencia de 3 meses. O sea, por ejemplo, se entró en vigor, o sea, se registró a partir del 3 de diciembre del año pasado. Esta empresa de nuevo registro, pues obviamente va a tener que renovarse a partir del año o a finales del año 2027. ¿Alguna pregunta hasta ahorita? Bueno, pues vamos a continuar. Dentro de las modificaciones que obviamente la ley, pues también se modificó y se incrementaron el tema de las multas que hay precisamente por no cumplir con todos los supuestos que hemos estado platicando con el tema del REPS. O sea, pues obviamente dice, la conducta infractora es al patrón que no permita la inspección y vigilancia de las autoridades del trabajo en su establecimiento, pues podrá ser acreedor a una multa de entre 250 hasta las 5,000 UMAS. En este año 2025, a partir del primero de este febrero, se incrementó la UMA a 113,14. Entonces, estamos hablando que la multa pudiera ir entre las 28,285 pesos hasta los 565,700 pesos. Es decir, si llega una autoridad a la empresa y le toca la puerta y llega ahí con un requerimiento, una inspección donde va a checar o revisar condiciones generales de trabajo, donde aparte de saber que tenga los trabajadores registrados en el seguro social propios, pero si ve a unas personas internamente, tiene facultades para específicamente poder preguntarle a las personas de manera libre. La autoridad tiene esa facultad para preguntarle, para saber si están registrados y están prestando servicios de manera interna o externa con esa empresa. Y si fuera de manera externa, pues saben que tienen que estar registrados en una empresa beneficiaria en el tema, tienen que estar registrados en el REPSE. A quien realice la subcontratación de personal, a que se refiere el artículo 12 de la ley, que es lo que vimos al principio de la sesión, así como a las personas físicas o morales que presten servicios de subcontratación sin contar con el registro de lo que hemos estado platicando en el REPSE,
pudieran ser acreedores a una sanción económica que va desde las 2,000 hasta las 50,000 UMAS, es decir, desde los 226,280 pesos hasta más de 5 millones de pesos. Y obviamente también las personas que se benefician de la subcontratación en contravención a los artículos 12, 13, 14 y 15, también que tienen que ver con el tema de la subcontratación registrada mediante en la plataforma del REPSE, igual pudieran ser acreedores a sanciones económicas que van desde las 2,000 hasta las 50,000 UMAS, como lo hemos estado comentando. Yéndonos un poquito ya un poquito más rápido para ver también las reformas que tienen que ver con el tema del seguro social. Acuérdense siempre que existe esta responsabilidad solidaria. Independiente de lo anterior, para efectos del seguro social, existe una responsabilidad solidaria ante el incumplimiento del beneficiario, del contratista, de las obligaciones en materia de seguridad social respecto de los trabajadores objeto del contrato. Por eso les recalco mucho que es bien importante que las empresas que estén registradas en el REPSE y que le estén pagando, dando servicios a un tercero, tienen que estar cumpliendo con sus obligaciones de seguridad social, porque la empresa que se considere como beneficiaria, o sea, el contratante, pues es solidariamente responsable en caso de que la primera pues no esté cumpliendo. La Secretaría del Trabajo, en uso de sus facultades de comprobación, dice que es la responsable de la aplicación e interpretación del artículo 13 sobre lo que hemos estado platicando, en particular para calificar si los servicios u obras especializadas no forman parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante de las empresas contratantes. ¿Cuáles son las obligaciones de los subcontratistas para efectos del seguro social? Pues obviamente deberán proporcionar, como lo hemos estado comentando, cada 4 meses, la información de los meses de enero, mayo, septiembre, lo que veamos ahorita, los nombres, domicilios, nombres, denominación o razón social, registro federal de contribuyentes, domicilio social o convencional en caso de ser distinto al fiscal, correo electrónico y teléfono del contacto. En el caso de los contratos, cuál es el objeto del contrato, cuál es el alcance, la duración, etcétera, la vigencia, la relación circunstanciada de los trabajadores que están prestando servicios, donde debe de incluir el nombre completo del trabajador, su CURP, su número de seguridad social y el salario base de cotización en el que está registrados en el Seguro Social, así como nombre y RFC de los beneficiarios de los servicios para cada contrato que esté realizando dentro de esas empresas. Y obviamente una copia del propio registro, que es el que vimos ahorita en el ejemplo de la empresa que ya está autorizada para prestar servicios u obras especializadas. ¿Cuál es también parte de las finalidades pues, de este modelo de subcontratación? Pues es el inhibir la configuración de empresas que facturan operaciones simuladas a través de la supuesta prestación de servicios personal y la afectación de derechos laborales. Parte de los criterios que se tomó por parte de la autoridad fiscal en el tema del seguro social, en el tema del REPSE, pues es que para que puedan cumplir, cumpliendo con los supuestos de los temas de seguridad social, de que tengan registrados a los trabajadores con el salario correcto, de que estén cumpliendo obviamente con esas obligaciones, que tengan los contratos establecidos. Obviamente, pues dentro de los beneficios que tienen por la parte fiscal, pues es que pues, van a poder deducir el ISR y podrán acreditar el IVA de aquellos contratos que a los que tengan establecidos con terceros o con empresas beneficiarias de los servicios, en este caso los contratantes. Dice, podrán acreditarse a los pagos o contraprestaciones por subcontratación de servicios especializados o a la ejecución de obras especializadas que no formen parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante de la beneficiaria de los servicios. ¿Cuáles? Estos obviamente estamos hablando de los efectos fiscales que establece el tercer párrafo del artículo 15D de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
Obviamente, siempre que el contratista lo dice, lo que se presenten entre empresas de un mismo giro empresarial también serán considerados como especializados, como lo hemos estado viendo, siempre y cuando no formen parte del objeto social ni la actividad económica preponderante de las empresas que les digan, y siempre y cuando obviamente estén registradas en el REPSE, como lo establece el 15, artículo 15, perdón, de la Ley Federal del Trabajo. Y también, pues obviamente, cumplir con estos temas, con los requisitos que establece la propia ley del impuesto sobre la renta y también con la ley del impuesto al valor agregado. En el tema de servicios con subcontratados. En el caso de defraudación fiscal, o sea, para que vean el alcance y la importancia de llevar el control y el orden adecuado con el tema de las empresas que pudieran estar registradas. Dice que se agregó como delito de defraudación fiscal calificada al utilizar esquemas simulados de prestación de servicios especializados o la ejecución de obras especializadas descritas en el artículo 15D, penúltimo párrafo de este código, o al realizar la subcontratación de personal a que se refiere el primer y segundo párrafos de dicho artículo. Es decir, ya es un delito el que las empresas, con el fin de disminuir cargas o bien realizar actividades simuladas con el fin de disminuir sus cargas con respecto de sus trabajadores, crean figuras de manera interna o externa con un tercero y ese tercero, aunque pudiera estar registrado en el REPSE, también se pudiera prestar a que con la finalidad de hacer negocio pudiera caer en esta figura o en este supuesto de defraudación fiscal, pues no nada más es el tema de las multas económicas con respecto de, de no cumplir con la Ley Federal del Trabajo, sino ya está subido como un delito de defraudación fiscal que tiene que ver con pena corporal, es decir, con cárcel, con penas corporales. Entonces es bien importante el control y el orden adecuado y el cumplimiento que establece la Ley Federal del Trabajo, el Código Fiscal de la Federación y obviamente pues el Código Penal Federal que tiene que ver con los delitos de defraudación fiscal en caso de que pudieran caer en estos supuestos. Como les comentaba ahorita al principio, dentro del esquemita que vimos al principio de la presentación, les comentaba yo, digo, colegas abogados, que pues prácticamente el propio gobierno federal pues se sacaron de la manga donde incluyeron dentro de los criterios de la ley para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, llámese la ley antilavado, pues el tema del REPS. Entonces, para que ustedes entiendan, eh, la ley antilavado pues se creó allá en el año 2010 en la administración, creo yo, de Felipe Calderón, donde pues precisamente por todo el tema tan complicado, pues a lo mejor a la fecha todavía, por el tema del narcotráfico, etcétera, de la crimen organizado, para no encasillar el tema de crimen organizado que tiene que ver con el narco, pues todas aquellas figuras que tienen personas o gentes o empresas que se dedican a lavado de dinero, se creó esta ley con el fin de establecer ciertas figuras que le llaman empresas vulnerables o actividades vulnerables. Dice el criterio de esta ley antilavado que cualquier empresa que se inscriba en el registro de prestaciones de servicios especializados o realice obras especializadas conforme al artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo, están obligadas a registrarse como actividad vulnerable conforme al artículo 15 de la Ley Antilavado. ¿Qué es lo que dice el criterio de esta fracción de la Ley Antilavado? Dice que independientemente de que conforme a la Ley Federal del Trabajo se tenga la obligación o no de estar registrado en el REPSE, lo que detona la obligación de llevar a cabo el trámite de alto registro como actividad vulnerable, que es que el servicio prestado se lleva a cabo en términos del inciso B de la fracción 11 de la ley antilavado, es decir, que se prepare para el cliente
o se lleva a cabo en nombre y representación del cliente, la administración y manejo de recursos, valores o cualquier otro activo de los clientes, con independencia de que en dicha administración se incluya o no de la facultad de tomar decisión sobre el destino de dichos recursos, valores o activos, y el prestador de servicios se limite a seguir instrucciones del cliente. Es decir, cualquier actividad que tenga que ver con el manejo de recursos de un tercero, en este caso el criterio que tomó la autoridad para incluir las empresas que estén registradas en el REPSE como actividad vulnerable. ¿Qué es una actividad vulnerable? Por ejemplo, las empresas que se dedican, por ejemplo, los bancos, las, las notarías públicas o los corredores públicos que hacen actas constitutivas de negocios, de empresas, otorgan poderes a negocios o empresas, las empresas constructoras, las empresas que se dedican al manejo y la venta de joyas o de bienes o ciertas que tengan que ver con valores económicos, son actividades vulnerables. ¿Por qué? Porque ese tipo de actividades se pudieran prestar al lavado de dinero. Entonces, el criterio de la autoridad con respecto al tema del REPSE, pues obviamente a manejar recursos de un tercero, consideran que también pudiera prestarse a que por medio de recursos económicos que fueron adquiridos de manera ilícita, se registran con una empresa donde está dando ciertos beneficios a un tercero y también, pues, obviamente, es, están registradas estas empresas a registrarse en este. Ahora, es bien importante y es como recomendación, si alguna de las empresas donde ustedes están trabajando están registrados, están dando servicios por medio y tienen REPSE, pongan mucha atención en el tema de la ley antilavado, porque es parte de las obligaciones, aparte de todo lo demás que tiene que ver con el seguro social, porque las multas por no presentar los reportes de manera recurrente en este registro, las multas también son todavía más onerosas que con respecto al tema del seguro social. ¿Alguna pregunta al respecto de lo que hemos estado viendo el día de hoy? Ya estamos por terminar la sesión. Sí, yo tengo una duda con esto de la actividad vulnerable. Sí. Cuando se hace el registro, ¿de dónde se tiene que hacer esto? Hay que entrar a una plataforma donde se registran las actividades vulnerables. Ahorita, de exactamente la ley, digo, se entra a una plataforma donde tú registras que tienes un contrato, que tienes un registro en el REPSE y estás registrando tu actividad. Entonces, cada mes tienes que presentar un reporte donde, Ujú, por ejemplo, vamos a pensar que tienes todo en orden, tienes un contrato con una empresa que es beneficiaria y que tú le prestas un servicio especializado porque efectivamente pones personal a disposición. Pero entonces, ¿cada cuánto le cobras a la empresa? Pues cada 15 días, cada mes, cada semana, no sé. Entonces, esos recursos tienen que estar justificados, donde tú le metiste un documento, llámese una factura timbrada por el SAT, donde ujú. esa empresa te depositó una cuenta bancaria que está registrada a nombre de la empresa. Entonces, esos recursos que tú te llegaste como negocio, tienes que subirlos a ese reporte y esa plataforma de la propia autoridad con respecto para poder cumplir con este registro. O sea, si no lo han hecho, pues les recomiendo que lo hagan porque sí, pudiera cargarles unos problemas. Ahorita no, a lo mejor no se ha clavado tanto la autoridad, pero al final, pues es una Ujú, situación a la que las empresas están en riesgo, sobre todo por el tema de incumplimiento. Obviamente no dudo que estén ok, haciendo las cosas de manera correcta, sí, pero claro. simplemente pues para cumplir con este criterio, que por eso le decía yo que se lo sacaron de la manga, por eso le puse ahí la fecha. Esto entró en Ujú, vigor a partir de septiembre del 21, pues 3 o 4 meses después de que entró en vigor el REPS. Entonces dice, pero pues esto, ¿por qué lo consideran como actividad vulnerable? Pues porque así lo consideraron por el tema de manejo de ok. recursos. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, muy bien, vamos a abrir aquí un poquito.
Vamos a ver antes de terminar. No hubo preguntas, ok. Yo creo que aquí para llevarnos como reflexión, ustedes que se lleven como reflexión, pues obviamente, si ustedes como empresa, por necesidad de negocio, tuvieron que registrarse en el REPSE, pues por eso les digo, es bien importante que se registren y que lleven un control adecuado con el tema de cumplimiento de seguridad social, pero también obviamente que quede claro que realmente están poniendo personal a disposición. Nosotros lo que hemos tenido oportunidad de hacer, ya para terminar, con algunas empresas que han tenido dudas, es que les hemos entregado un documento que le llamamos nosotros una confirmación de criterio. ¿Qué es una confirmación de criterio? Es un documento, signado pues por un, asesor legal, en este caso, por ejemplo, nosotros ahí en nuestra firma, como negocio, como despacho, donde pensando en los criterios que veíamos al principio, donde si la empresa realmente no está poniendo personal a disposición de ese posible beneficiario, pues realmente no está obligado a registrarse en el REPS. Entonces dice, no, pues es que la empresa dice que no me va a contratar si no me registro en el REPS. Dice, bueno, pues entonces acuérdate que vas a cumplir con todos estos requisitos de seguridad social, incluido el tema de la ley antilavado. Entonces, si ya como negocio te conviene, porque pues tu 80/20 de tu facturación como negocio, si eres una pyme, si eres una empresa medianita, que presta servicios a terceros de especialidades, de climas, de instalaciones o de mantenimientos o de etcétera, pues ahí sí. Por ejemplo, pues ya todas las empresas que, por ejemplo, que se dedican al tema de seguridad, o a los temas de limpieza, pues esas sí tienen que estar registradas en el REPSE. ¿Por qué? Pues porque están poniendo personal a disposición en los horarios, con los criterios y bajo la supervisión del beneficiario de los servicios, que yo creo que la mayoría de muchas empresas registraron, pero yo creo que muchas de las empresas, son empresas que dan servicios que tienen que ver con vigilancia, con limpieza, etcétera, que también, pues muchas que dan mantenimientos o servicios especializados, también que trabajan de manera, pues, muy recurrente en las instalaciones de empresas más grandes que les dan servicios. Muy bien. ¿Alguna pregunta que tengan al respecto? Muy bien, pues por mi parte es todo. Les agradezco mucho que hayan estado aquí presentes. Muchas gracias por la oportunidad de platicar con ustedes. Por ahí tiene mi información la gente de Capital HMX, a nombre de Capital HMX, pues les doy las gracias. Acuérdense que nosotros activamos neuronas. Cuídense mucho, tengan bonito día y a la orden. Muchas gracias por estar aquí presentes. Muchísimas gracias, Prisciliano. Gracias. Gracias a todos por conectarse de manera puntual y llegar pues al cierre de esta conferencia. Muchísimas gracias. La presentación, los materiales que ustedes estuvieron identificando por medio de esta conferencia les serán enviados al correo de registro que generaron en este proceso. Muchísimas gracias por su tiempo y muchísimas gracias por estar de este lado. Que tengan un excelente, excelente martes. Gracias, cuídense mucho. Gracias, Gracias igualmente. igualmente. Hasta luego. Igualmente.